Bienvenidos a Brújula Histórica, un podcast del Archivo General Municipal en el que dialogamos de historia. El día de hoy vamos a hablar de un personaje icónico en la historia de Tabasco y que tal vez conocemos muy poco. Andrés y Duarte Fuché, quien fue escritor y una voz crítica de su tiempo. Pero para hablar de este personaje, el día de hoy me acompañan dos invitados de lujo. El maestro Herbey Castillo, quien es poeta, ensayista y traductor tabasqueño. Bienvenido, maestro. Gracias. Y también me acompaña Ivonne Omega Fuentes, quien es egresada de la licenciatura en Historia por la UJAT. Bienvenida, Ivonne. Gracias. Bien, me gustaría empezar con usted, maestro Herbey. Y me gustaría que nos comentara a quienes no conocemos todavía a Andrés y Duarte. ¿Quién fue Andrés y Duarte y cuál es la relevancia que tiene pues, en la historia de Tabasco? Sí, mira, don Andrés y Duarte, por lo que veo, por lo que pulso desde hace algunos años, es un narrador tabasqueño de gran trascendencia, de trascendencia universal. Hace rato fuera de cámaras le platicaba que pues está traducido al inglés, ¿no? Fue lectura obligatoria Un niño en la revolución por algunos años. Aquí traemos el ejemplar, ¿no? Que editó en Estados Unidos. Y hace unos 2 meses me escribían de París unos amigos y me daban la buena noticia de que don Andrés está siendo traducido al francés, parte de la obra del maestro. Entonces, ¿de qué resulta? Que don Andrés es ampliamente reconocido en Latinoamérica, Cuba, Venezuela y Estados Unidos. Ahora me dicen que en Europa están retomando su obra, ¿no? Y yo de pronto me doy cuenta que en Tabasco, conforme uno va hablando con la gente, es un desconocido. Sí. Entonces, es lo que estoy haciendo desde que empecé con este trabajo iconográfico de don Andrés en el 2018. Lo que yo estoy haciendo es precisamente retomando, ¿no? el nombre, colocándolo nuevamente en el foco de Tabasco. Y, por ejemplo, ahora en este pasado mes de mayo, se hizo una exposición a finales de mayo en el Hotel Viva Villahermosa, precisamente para volver a posicionar a don Andrés y que se retome lo que es su obra, ¿no? Y su trabajo. Este libro de Un niño en la revolución, que pues obviamente yo creo que es el más importante pues de las obras de Andrés y Duarte. Así es. De alguna manera es biográfico, ¿no? Entonces no sé si de aquí de alguna forma podemos saber parte de la formación de Andrés y Duarte desde niño y luego su traslado a la Ciudad de México, ¿no? Creo que aquí de alguna manera lo cuenta. Ivonne, me gustaría que nos dijeras tú cuándo él sale de aquí de San Juan Bautista, hoy Villahermosa, y qué estaba estudiando o a qué se dedicaba en ese entonces o qué edad tenía. Andrés y Duarte narra en Niños de la Revolución Mexicana el proceso o sus recuerdos de infancia sobre la revolución, cómo le llegó a él la revolución mexicana, ¿no? Cuando estaba en Tabasco. Él sale, su primera salida de Tabasco, digamos, es en 1914, cuando tiene que salir con toda su familia de Tabasco por la entrada de los revolucionarios rojos de la Chontalpa. De ahí tiene que recorrer desde sus 7 años todo el sureste, digamos, de México, ¿no? Regresa a Tabasco en 1918, pero pues obviamente las circunstancias ya no son las mismas. Entonces, ya ha cambiado, ya han perdido su... Que aquí hay que decirlo, ¿no? Él sale de Tabasco por la posición que tenía su familia aquí en Ejérita, ¿no? Era de los llamados porfiristas, ¿no? Exactamente, estaba ubicado en la sociedad, digamos, beneficiada, digamos, ¿no? Por el gobierno establecido en aquel momento. Ok. Y entonces sabemos que a la entrada de los revolucionarios de la Chontalpa ocasionan desmanes, ¿no? Hay de alguna forma violencia, sobre todo con estas familias acomodadas aquí en San Juan Bautista, ¿no? Sí, muchas familias tuvieron que salir de la clase media alta, no solo los y Duarte, digamos, sino otras familias también tuvieron que salir de Villahermosa. De hecho, en Un niño en la revolución narra, te transporta a esa parte de la historia, ¿no? Puedes vivir la salida de Andrés y Duarte. De Andrés y Duarte y de su familia. Ajá. Aquí está donde entonces encontraríamos la narración de la vida porque es una obra biográfica, ¿no? ¿Hasta dónde narra aquí Andrés y Duarte? Más o menos, ¿de qué etapa? Narra desde 1907, desde su niñez, sí, hasta cuando se tienen que ir a Ciudad de México. Ah, ok.
Y aquí me gustaría entonces que nos dijera, maestro, llega Andrés y Duarte a la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma él? Bueno, su formación es de alguna manera aquí en México, pero también sabemos que emigra, ¿no? Sí, él tiene que irse muy jovencito a París por el primer viaje que hace, porque pues hay algunas marchas estudiantes y él es identificado como uno de los jóvenes que está luchando contra las ideas de Obregón. Ok. Entonces se ve obligado porque sí, pues ya sabes, a veces hay peligro que te hagan algo, ¿no? Y la familia lo protege, se lo llevan a París un tiempo. Él estaba estudiando ya una carrera. ¿Sabemos más o menos qué carrera estudió? Sí, en Derecho. En Derecho, ok. Y bueno, ese es su primer viaje que hace a París muy jovencito, ¿no? Ok, entonces en París, bueno, sabemos de alguna manera los que hemos de alguna manera estado pues leyendo obras de Andrés y Duarte, que llega a España, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría que nos dijeras, a él le toca vivir en este contexto de la Guerra Civil Española. ¿Él de alguna forma se inmiscuye en este conflicto? Sí, digamos que cuando viaja a París regresa a México, y en otra ocasión que también tiene que salir por ciertas circunstancias, es que ya se va a España en 1932. Está allá para cuando inicia la guerra, y precisamente es en este periodo de conflictivo de España, sí, en el que él rememora sus recuerdos de la revolución. Exactamente, como que él le llevó, ¿no? Recuerdo las circunstancias lo llevaron a recordar, ¿no? Su niñez, cómo la vivió. Y sí, en uno de sus libros él narra que apoyó en las trincheras, así lo dice, y con sus notas periodísticas. Notas, ok. No lo había yo enlazado eso de la guerra de España, y el que le haya recordado que también vio la pólvora de Tabasco. Dos situaciones distintas, ¿no? Pero de alguna forma la misma situación de tener que, bueno, no sé si te quedas, te va de España en ese momento. En ese momento se queda un tiempo, ¿no? Pero luego tienen que huir cuando Francia. Sí, exactamente. No recuerdo el personaje que le propone viajar a Nueva York, y desde ahí, a partir de sus notas en el periódico, apoyar, ¿no? La traducción española también, esta parte. Ya había estudiado, ¿no? En Madrid, ¿no? La licenciatura en Derecho. Sí, él había estudiado una carrera. Entonces ya me comentaba que él va de nuevo a Estados Unidos, ¿no? ¿En qué momento empieza la etapa de docente? Porque sabemos que también fue maestro, ¿no? En ese momento, digamos, él viaja a Nueva York con ciertas ideas de apoyo, de trabajar en periódicos y apoyar la causa, ¿no? Pero no se dan, no llegan los apoyos, digamos, para que él pueda colaborar de cierta manera, y tiene que buscar otras, digamos, entradas económicas, ¿no? Y ya empiezan a invitarlo a conferencias en universidades, y poco a poco es que llega a la Universidad de Columbia. ¿En México también ejerció esta actividad de docente? ¿Fue maestro acá? Sí, también fue docente, pero eso fue antes, cuando le dio clase a Octavio Paz. Sí, antes de su salida ya sí, hacia el exterior. Ya cuando regresa de su tiempo que estuvo de maestro en Estados Unidos, regresa ya como jubilado, digamos, ya. Aquí hay fragmentos sobre eso de la guerra de España. Si gustan, les leo un fragmento. La guerra de España le obliga a salir a París en junio de 1938. La batalla está perdida y el país ha caído en manos de Franco, enemigo a vencer y contra quien lanzó infinidad de artículos y comentarios radiofónicos. Deja un país en el que le tocó ver y vivir la guerra, de la que da crudas reflexiones en su libro El juego de España. En la ciudad luz, el licenciado Vicente Lombardo Toledano, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, le propone que se instale en Nueva York para dirigir un nuevo diario que defendería las causas españolas. Luego decide regresar a España y seguir hacia México. El cubano Julio Girona lo ayuda a entrar como editorialista al periódico español republicano La Voz, de reciente creación. Esa es parte de lo que estabas diciendo, ¿no? Bien, no sé quién de los dos me puede contestar. El Niño de la Revolución es una obra biográfica, pero ¿tiene otras obras con este mismo tinte así biográfico? Pues mira, si uno quisiera abordar
por ejemplo, los temas de la familia, los apellidos y todo esto. Hay un libro, Ivonne, ¿cómo es que se llama? Familia y Patria, ¿verdad? Familia y Patria. Del mismo autor. Sí, el autor, sí, donde nos narra también ¿cómo se le llamaría? El relato sobre Tabasco, ¿no? De su vida. Episodio. Y perdón que le interrumpa más. Él después, digamos que tiene un niño en la revolución de cierta etapa, ¿no? Siempre, de cierto periodo. Y luego sigue El Mundo Sonriente, que es cuando ya está en México y está en la preparatoria y estas actividades igual de ir cómo llega a cierta escuela, cómo se siente, no le gusta, pero cómo cambia preparatoria, el ambiente de los corredores, el ambiente político de los revolucionarios que ahorita están en el poder ya, ¿no? Sí. Como este conflicto, esas ideas o estas ganas de participar de cierta manera, a partir también de sus artículos, de sus publicaciones, de sus ensayos, en este periodo revolucionario en el que le toca ya estar en la Ciudad de México. Sí, ese libro, ¿El Mundo qué? El Mundo Sonriente. ¿Es alguna continuidad de este? Sí, es como una continuidad. Y tenía pensado otros dos más. Sí, tenía planes de continuarlo, pero bueno, de nada más ahí viene en el mismo libro la edición de Gobierno del Estado, de Un Niño en la Revolución. Y el mundo, ahí El Mundo Sonriente también escribido al final. Como este. Sí, es igual a este libro, pero es el de Un Niño en la Revolución. Ah, ok. Es una colección que hizo el gobierno. Y en la misma, Un Niño en la Revolución, El Mundo Sonriente. Y viene en la misma encuadernación. ¿Ese de Caña en Caña se editó? Creo que es 1985 o 84. 93 años. 93. Los que tú dices son los primeros que te... Sí, los de José Y porque estos fueron retomados de Joaquín Mortiz. Sí, exacto. Y entonces Andrés I. Duarte escribe mejor dicho, narra las vivencias en la época de la Revolución. 1983. ¿Pero cuándo lo escribe? ¿A qué edad? ¿Cuál? El niño en la Revolución. Solo rememora los episodios de la Revolución. Sí, de hecho, el primer capítulo sale porque salió, digamos que inició como capítulos, ¿no? Ok. Y hasta donde yo pude encontrar, digamos, está su primer capítulo en una publicación de la revista En la Hora de España, que fue publicada, que salía en 1936. 1936. En ese periodo ya está el primer capítulo de Un Niño en la Revolución. Salió en tirajes entonces así ¿cómo le llamaban? Por episodios. Es que antes se publicaban en el periódico, ¿no? Y era por entrega. Podríamos decir que así fue esta. La primera edición, ya como tal de un libro, es en 1951. Pero podemos decir que lo escribió en una etapa donde estaba lúcido, no es que muchos escriben ya de grande, incluso se le puede... Joven. Estaba muy joven. Ok. 1950. Sí, entonces este libro, de alguna forma, tenía él un pensamiento negativo de la Revolución Mexicana, ¿no? Sí. ¿Ese pensamiento cambia en algún momento? O sea, sí, de hecho, digamos que en Un Niño en la Revolución es como que el proceso que va viviendo él, ¿no? Para empezar, él menciona, ¿no? Obviamente para él su familia es buena, ¿no? Para Quirino, ¿no? Su familia es buena y se ve afectada por la revolución, porque ellos eran tomados como reaccionarios. Entonces, si mi familia es buena, si yo soy buena, ¿no? Y mi familia es buena, entonces los malos eran ellos, ¿no? Entonces la revolución era mala para empezar, ¿no? Bueno, así lo puedo, por lo que entendí. Pero al final, él menciona que va leyendo ciertos libros, ciertos autores, y que va entendiendo y va viendo, digamos, la otra versión del porfiriato, digamos, ¿no? Y al final termina el libro con que guarda el retrato de Don Porfirio, lo mete a un armario y ahí queda. Sí, porque lo tenía como un héroe ahí en su cuarto. Entonces cuando él comienza a leer y a formarse, dice, bueno, este señor no es tan bueno como me lo han pintado. Sí. Y le da vergüenza. Entonces él platica ese trance de tener que entender que este señor no era lo que él pensaba y guarda. Ya. Este libro es de 2018, ¿no? De iconografía. ¿Por qué nace esa inquietud de crear esta iconografía sobre Andrés I. Duarte? Bueno, la iconografía nace porque yo estaba estudiando una maestría en literatura mexicana en la Benemérita de Puebla y había que hacer una tesis, ese trabajo de investigación.
Y yo puse sobre la mesa el nombre de don Andrés porque, pues, por lo mismo que decíamos hace rato, ¿no? Y un narrador tan inteligente y que nos ha dejado una obra de 8 tomos tan importante, más lo que todavía está inédito, porque en mi casa a mí me llegaron trabajos inéditos de él a mi casa ahora que heredé las pertenencias que le quedaban a don Leonardo French, el último, el sobrino carnal de don Andrés que le quedaba. Ya, okay. Él tenía documentación y algunos artículos sobre... A pesar de que yo había donado a la UNAM una buena cantidad de documentos, a él le quedaban muchos artículos personales. Y comenta que se los dona a usted. Y ya me quedo yo como heredero, Okay. de ahora que él fallece. Entonces, sí, así nace esta iconografía, porque yo estaba haciendo la tesis para la maestría. ¿Alguien ya ha escrito algo sobre él? Tengo entendido que Ivonne hiciste por ahí un artículo, pero no sé si alguien más se ha dedicado a estudiar sobre el personaje, sobre la vida y obra. ¿Sí? A nivel nacional y local sí hay personas que han escrito y han valorado el trabajo de don Andrés, como claro que sí. Y este libro llega a donar también a ese Así es. cúmulo de conocimiento que queremos a veces tener del personaje, ¿no? Bien, entonces ya para ir cerrando el episodio, me gustaría, maestro, que nos dijera cómo deberíamos recordar entonces a Andrés y Duarte. ¿Cómo para no estarlo dejándolo ahí en el olvido, por qué teníamos que rescatar a este personaje tabasqueño? Bueno, don Andrés, es enriquecedor leerlo, no nada más porque en Un niño en la revolución rescata parte de la vida de Tabasco y nos pisa esa etapa 1907 hacia acá, ¿no? Sino también porque en sus demás libros, por ejemplo, La Guerra de España, el Fuego de España, pues nos describe cómo fue realmente la pelea allá, ¿no? Y Sí. al lado de grandes amigos que encontró allá de la época. Y esa es una parte histórica. Y también cuando en preparatoria nos cuenta también su vida, ¿no? De la vida en la Ciudad de México, que son parte que debemos rescatar, ¿no? Saber cómo era esa etapa para México, qué hizo él en esa temporada, ¿no? Sí. Y bueno, son 8 tomos. Hay uno que se llama el de personajes ilustres, ¿no? Donde nos da referencias en semblanzas de muchos personajes que hoy en día hay que recuperar. Panamericanas, ¿no? Siempre es escritores y panamericanos. Exactamente, la recuperación de Hispanoamérica, ¿no? El revaloramiento de la lengua española. Interesante. Bien, y aquí, Ivonne, me gustaría que nos comentara si pudiéramos de alguna manera saber por qué se ha dejado de lado a estos personajes que de alguna forma han dotado de identidad a nuestro estado. No sé, falta tal vez rescatar los buenos libros, ¿no? Los que aportan. El por qué sería como que más profundo, como que ir más allá a la formación del tabasqueño también, ¿no? Si hablamos aquí, ¿no? ¿Por qué no le damos la importancia o por qué no valoramos un libro como Un niño en la revolución, ¿no? Que tiene una prosa que te va llevando y y que te va narrando de cierta manera que tú puedes irte a esa época, ¿no? Y vivirla y conocerla y conocer una versión de esta parte. Pero creo que vamos allá de nuestra formación como tal, que tenemos que trabajar más en esa parte, ¿no? De rescatar los buenos libros. Bueno, por el tiempo, pues yo creo que podríamos seguir hablando más de Andrés y Duarte y encontraríamos más cosas que decir de él. Yo les agradezco el que hayan estado aquí con nosotros y espero que en algún momento podamos seguir retomando la plática sobre... Gracias a ustedes por habernos invitado. Muchas gracias por esta invitación. Les agradecemos que nos hayan visto y escuchado y nos vemos en el siguiente episodio de Brújula Histórica.